Hola, muy buenos días amigos y amigas que nos sintonizan en este programa de Fomento a la Lectura del Instituto para la Cultura y las Artes. El día de hoy yo, María Andorita Bocanegra, les quiero presentar este hermoso libro que se llama Somos Maíz. Miren, esta es una edición realizada por Casa Gallina. Casa Gallina es un centro cultural que está ubicado en la Ciudad de México, pero con la colaboración de personas como Roxana Erdmann, Adriana Campos, que Roxana es escritora, Adriana Campos es ilustradora, y también con la colaboración de varios traductores al zapoteco como Vicente Marcial Cerqueda, al maya Pedro Uc y Alberto Castro al náhuatl. Este libro es una hermosa publicación realizada en el 2019 que me encantaría que aquellos niños que me estén observando en este video, que puedan contactarme, que les interese y yo les pudiera obsequiar un libro. Tiene información muy bonita, ilustraciones muy preciosas acerca de nuestro maíz. En la primera parte del libro habla sobre las criaturas del maíz y dice algo así: la tradición maya dice que los dioses quisieron hacer los primeros hombres de barro, pero se desmoronaron. Después usaron la madera, pero quedaron muy tiesos. Y así hicieron más pruebas hasta que dieron con la solución perfecta: combinar masa de maíz blanco y masa de maíz amarillo. Hay mitos muy antiguos sobre el maíz. Varios mencionan que la masa de este grano fue la materia prima con que se crearon personas y animales. Pero otros afirman que el maíz vino a resolver el hambre de la gente, que antes se alimentaba solo de hierbas y raíces y de lo que lograban cazar. El mito náhuatl cuenta que, preocupado por la hambruna, Quetzalcóatl averiguó que el maíz se guardaba en el interior de una montaña, a la cual ni los propios dioses tenían acceso. Intentaron combinar la fuerza de todos para partir la montaña, pero fue inútil. Mientras cavilaban otras posibilidades, Quetzalcóatl vio pasar una hormiga roja que llevaba a cuestas un grano de maíz. Pues claro, la hormiga era el único ser capaz de pasar entre las grietas de la montaña y extraer el preciado alimento. Así que la poderosa serpiente emplumada se transformó en una hormiga negra y siguió a la roja para llegar hasta el tesoro de la montaña. Con su reducido tamaño y su fuerza insignificante, Quetzalcóatl, hormiga, solo pudo extraer un grano de maíz, pero recorrió con su preciosa carga todo el camino de regreso. La llevó hasta donde estaban los hombres y se las entregó. Así fue como los hombres conocieron el maíz y comenzaron a cultivarlo. Estos son dos mitos, uno maya y uno náhuatl. Pero todos los mitos que existen, todos los relatos que se puedan escribir, coinciden en algo. El maíz es un regalo precioso. Miren esta ilustración, también es preciosa. Bueno, y como ustedes saben, también existe el nombre del abuelito maíz. El abuelito maíz fue conocido como el teocintle. Era muy chiquitito, y también en esta página nos enseña y nos relata un poco del origen de ese maíz, del maíz, del teocintle, y que se le conoce como el abuelito maíz. Y también nos habla un poco de relatos o de creencias. Por ejemplo, hay muchas historias y mitos alrededor del maíz y su mundo. El mundo que es la milpa. La mayoría se basan en la observación de las plantas, el clima, los insectos y los animales que la habitan, pero otros se alimentan
de la fantasía. Como sea, en cada región del mundo de la milpa no estaría completo sin estas historias y creencias. Hay quienes creen que si se deja alguna mazorca abandonada en la milpa, en la noche llora, como si fuera un niño perdido que no puede regresar a casa y no te deja dormir. Los olotes no se deben romper con mala voluntad, al menos que estés dispuesto a cargar con un dolor de espalda. Algunos piensan que cuando mueren los insectos también se convierten en una especie de semilla que luego regresa a la vida en forma de planta. Si son grandes, las hormigas negras anuncian que lloverá en abundancia. Si son chiquitas, que nada más va a lloviznar. Esas son algunas creencias que se tienen en torno al mundo de la milpa. Eso también lo podrán encontrar, releer y gustar, degustar como si fuese un platillo rico en este libro. El maíz en el resto del mundo también tiene una parte donde nos cuenta sobre la producción del maíz, quiénes son los países que más producen y cómo se produce y para qué se usa. Algunos países no lo producen para consumo humano, algunos lo producen para el consumo como biocombustible, y en otros países como en México sí lo utilizamos principalmente para nuestro consumo. También hay una sección que nos habla sobre los nombres y apellidos y la forma en la que se clasifican los distintos tipos de maíz. Por ejemplo, por su color, por su tamaño, tanto del grano como de la mazorca y como los colores. Niños, si usted está viendo esta publicación y le interesa conocer más de este libro, contáctenos que seguramente podrá tener acceso al regalo de un libro de estos. Útil de la raíz a la punta. La planta puede llegar a medir 5 metros, aunque lo habitual son entre 2 metros y 2.5. Cada planta da entre 15 y 30 hojas y produce 2 tipos de flores, las masculinas y las femeninas. A ver, ¿lo sabía? ¿Quién lo sabía? Que levante la mano. Las hojas verdes de la planta también se emplean para envolver alimentos. Si no se usaron y se secan, junto con el tallo y las raíces se usan para alimentar al ganado. A la planta seca se le conoce como rastrojo y después de consumirlo, reses, cabras, borregos y caballos se encargan de devolverlo a la tierra. ¿Saben cómo? A través de su excremento. La gallinaza o el estiércol del ganado, de los caballos, sirve para hacer abono y seguirlo introduciendo de nuevo al suelo. A la mazorca a veces también se le llama oreja. A diferencia de otros granos, el maíz no consta de 2 partes, así que no se abre. Si la mazorca se dejó secar en la planta y no se consumió cuando estaba tierna, habrá que almacenarla hasta que se vaya a usar o desgranar. Al final solo queda el olote, que se puede emplear como combustible o para hacer artesanías. Los purépechas en la región de Pátzcuaro, Michoacán, elaboran figuras tradicionales con pasta hecha de la caña del maíz. Pues muy interesante, ¿verdad? También creo que dentro del conocimiento del proceso de cómo se consume el maíz, es muy importante conocer lo que es la nixtamalización. A ver, ¿quién puede decir esa palabra? Que parece un trabalenguas. Nixtamalización. Y de hecho también por aquí nos presenta un trabalenguas este libro. El que aprenda a hacer nixtamal, nixtamalizando el maíz, buen nixtamalizador será.
aquel que lo sepa decir rapidito, rapidito, rapidito y me mande su trabalenguas, bien dicho, también se ganará un libro. Pues en esta parte, en este apartado del libro, nos presenta el proceso de cómo se hace el nixtamal. Nos dice muy claramente que primero se escogen los maicitos, después se ponen a hervir, se limpian y se enjuagan y se ponen en una ollita, y después se le vierte un poquito de cal cuando ya está hirviendo en el fuego, en el fogón, en la estufa. Y bueno, esta cierta cantidad de cal es hidróxido de calcio, también va conocido como la cal viva, le va a dar ciertos nutrientes al maicito. El resultado es que el maíz se le desprende la cascarita, eso es lo que se quiere lograr, que para entonces es como una piel porque está remojadita. Además, la pecticina que contiene el grano se transforma de tal manera que al molerlo se hace una masa un tanto pegajosa, entonces se vuelve la masita, ¿verdad? Sucede que al nixtamalizar el maíz se vuelve más nutritivo, gana calcio y potasio, pero sobre todo sus proteínas se vuelven más asimilables para nuestro organismo. En otras regiones del mundo no lo procesan así y las personas tienden a tener deficiencias de algunas vitaminas que ocasionan enfermedades como la pelagra. Después nos cuenta un poquito de cómo se pasa en la tradición mexicana, a usar la masita para hacer las tortillas ricas que nosotros usamos para todo, como cuchara, como plato, como comida. Es un libro muy precioso que los invito a acercarse, a leerlo, a que lo leamos juntos aquí en la sala de lectura del Jardín del Colibrí, que saben que estamos ubicados en Felipe Carrillo Puerto. Pueden contactarme y con mucho gusto les puedo obsequiar un libro o podemos también leerlo juntos. Aplicaciones del maíz y sobre los tipos de maíz, ¿no? El palomero, si es dulce, si es harinoso, si es cristalino. Y luego también nos proporciona información muy interesante, como por ejemplo, un grano de maíz contiene 10% de proteína, 2% de cenizas, 2% de azúcar, 9% de fibra, 5% de grasa y 73% de almidón. Entonces, esta información es muy buena para volverla a releer y acercarse a conocer algo que es tan importante para nuestra cultura como mexicanos, como lo es el maíz. También aquí nos enseña una receta de cómo hacer el rico pozol o atole a base de maíz. Aquí en la zona nosotros conocemos el pozol de cacao, un poco, ¿verdad? Que es muy rico. Pero también está el pozol para la milpa, que es un poquito agrio y que también los consumen mucho en esta región. Y también hay una sección muy preciosa, vean estas ilustraciones, qué hermosas que están, preciosísimas, donde nos relatan la amistad de la buena. Son los mejores amigos desde que nada más son plantas que crecen en la milpa, el maíz, la calabaza y el frijol. Como los amigos que se quieren, estos tres se apoyan, intercambian nutrientes, se protegen y se acompañan. Todo lo que sucede en la tierra, en la milpa, todo lo que se siembra, pues no nada más es maíz, ¿verdad? Muchas veces también está la calabacita, el frijolito, la jícama, el tomate, el chile, el nopal, tantas cosas que puede uno mezclar en esa parcelita, pero hay que aprender a hacerlo y hay que tener las ganas de hacerlo. Es la milpa, pues, una palabra que viene del vocablo náhuatl, mili, que significa campo cultivado o tierra labrada, y pan, que quiere decir encima. Pero como lo que más se cultiva en la milpa es el maíz, se ha vuelto también una forma de nombrar a la propia planta, ¿verdad?
Es una tradición, es una herencia, es una idea brillante, es una expresión cultural, es una forma de seguir resistiendo como comunidades, con nuestra cultura, con nuestra propia alimentación, con nuestra propia semilla. Por eso es muy importante el universo de la milpa, por eso es muy importante hacer milpa, ¿verdad? ¿Quién vive aquí? Bueno, aquí también nos presenta una sección, este libro, sobre qué otras cosas o animales o seres vivos interactúan con la milpa. Además de las plantas, ya dijimos que pueden haber distintos tipos de sembrados, pero también en el universo de la milpa pues se encuentran animalitos, aves, como los pájaros, conejos, venados, palomas, y todo eso también se alimenta de la milpa. Después de una cosecha, además de agradecer que todo haya salido bien, se seleccionan las mazorcas, las más llenas, las más grandes y parejitas, y se aparta ese maicito con mucho cuidado para volverse a sembrar. A veces se organizan ferias de semillas y así, escogiendo, probando y combinando, se preserva la herencia de nuestros ancestros, el maíz. De esta manera, si cuidamos nuestra semillita, podremos seguir haciendo fiestas alrededor del maíz, porque en nuestra cultura todo es una fiesta, ¿verdad, amigos? Y más si se acompaña de una tortillita, palomitas, un pozol, algo a base de maíz. Muchísimas gracias. Esto fue la presentación del libro Somos Maíz. Mi nombre es María Antonieta y hasta la próxima.